Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, y digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Levanta tu adoración. Santo, Esta tarde dedícasela a Él. Dedícale tu adoración a Él en esta tarde. Dile, Señor, poderoso tú eres poderoso, tú eres Rey, Rey. digno eres tú, Vamos, levántalo a Él. Cordero de Levántalo a Dios, Él. tú eres santo, Díselo a Él. santo, Somos para ti, Señor. Somos para eres ti. tu Somos para Dios, ti, Jesús. poderoso Rey, Digno. digno eres tú, Digno eres tú. Cordero de Dios. Señor, tú eres santo. Santo, Díselo a Él. eres tú, mi Dios, mi poderoso Rey, porque digno eres tú. Dile, santo eres tú. Santo eres tú. Dile, poderoso. poderoso eres tú, Dile, fuerte. fuerte eres tú, Mi amado. mi amado eres tú, Mi amado. mi amado eres tú, Poderoso. poderoso eres tú, y santo eres tú. Tú eres santo. Santo, Dile al Señor en esta hora: eres tú, Señor, yo rindo mi vida delante de ti, poderoso Rey, porque digno eres tú, cuando tú rindes tu vida Cordero de Dios, ante el Cordero de Dios, tú eres santo, tú te despojas de sí mismo, santo, te despojas de tus pensamientos, te despojas de quién tú eres poderoso Rey, y le dices a Él: digno eres Cordero de tú, Dios, llena mi vida de ti, Cordero de Dios, llena mi mente de ti. digno eres Y ahora tú, te quiero adorar, porque tú eres el Cordero inmolado. Y tú empiezas a ver la obra de redención que Él hizo en la cruz por ti. Cualquiera que haya sido tu pecado, tu error, Él pagó en la cruz y te hizo nueva criatura. Toda culpa que venga a decirte que eres culpable del pecado, el Señor te ha hecho libre. Todo pensamiento que quiera atraparte y a decirte que no eres hijo de Dios, Él te ha hecho libre. Para que tú le digas que Él es el Cordero. Empieza hoy, empieza hoy, empieza hoy. Nada de lo que hayas hecho, Él te lo señala. Él hoy te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi amado, tú eres mi hijo. Ahora tú le dices: tú eres santo, santo. Díselo a tu Padre, díselo al Señor que te ha amado. Mi poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios. Digno eres tú, digno, Cordero de Dios. aleluya, Tú eres santo. Díselo a Él. santo, Que se escuche tu voz resonar en este lugar, eres tu Dios, mirando a los cielos. poderoso Rey, No hay nadie como tú, Jesús. digno eres tú, No hay nadie como el Padre que envió a su Hijo, su único Cordero Hijo, de Dios, a morir por mis tú pecados. eres santo, Santo.
Dáselo al que vive. Tú eres mi amado Señor. Oh, Rabá, tú eres mi amado Señor. Tú eres mi amado. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Tú me engendraste, me amaste, me perdonaste y hoy estoy delante de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Dile gracias en esta hora. Dile gracias por lo bueno que Él es y ha sido. Y Él tiene tantas cosas para su iglesia, para su novia. Él tiene tantas cosas para ti. Solamente abre tu corazón y disponlo, porque grandes cosas hará Él con nosotros. Y entonces estaremos alegres. Dale un aplauso y bendice el nombre del Señor que vive y reina. Aleluya. Gloria a Dios. La presencia del Señor es maravillosa en esta tarde. Aleluya. Cierre sus ojos. Abra sus labios y exalte a ese Cordero de Dios que dio su vida, que fue nuestro sustituto. Te adoramos, mi Señor, mi Salvador. Eres maravilloso, eres precioso, Cordero de Dios, que llevaste el pecado de toda la humanidad. Señor, te adoramos en esta tarde. Gracias por tu presencia preciosa. Gracias por ese, Señor, ambiente, Señor, de tu presencia. Padre, en tus manos, Señor, están nuestras vidas. Señor, habla nuestros corazones en esta tarde. Háblanos, Espíritu Santo. Habla tú, Espíritu Santo. Pon como un carbón encendido en mis labios, Señor, y que solamente pueda decir lo que viene de ti, lo que viene de parte de mi Dios. Señor, este vaso inútil, Señor, úsalo para tus propósitos y límpialo para tus propósitos, de Espíritu Santo. Oh, que tu palabra, Señor, tu palabra que tiene poder, Señor, transforme nuestras vidas, cambie nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, ser transformados cada día, Señor. Aleluya. Gracias, te adoramos, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermano. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por todos los que están en esta tarde en la casa del Señor. Realmente que nuestro tiempo que hemos venido aquí al Señor sea un tiempo que podamos invertir, porque esto es para la eternidad. Cada vez que venimos a la casa del Señor, no lo tome como un pasatiempo, como una rutina, como una costumbre, sino que verdaderamente en su corazón haya un anhelo de venir a adorar al Señor. Y en esta tarde el mensaje se titula Un Rey Cordero. Un Rey Cordero. La semana pasada les compartía acerca de cómo Dios había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero el hombre escuchó la voz del adversario en su mente y cómo Dios tuvo que sacarlos de ese lugar tan hermoso que él había hecho. Y nos dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 21, dice:
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios tuvo que vestir. Ahora no nos dice la escritura, dice que túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el hombre, cuando se vio y sus ojos fueron abiertos, dice que él se vio que estaban desnudos. Pero el hombre, ellos se hicieron, la Biblia dice que ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. El hombre se viste, se quiere cubrir, pero realmente lo que nosotros podamos cubrirnos no nos va a servir. Dios tuvo que proveer vestimenta para ellos. Y no nos dice la escritura si fue Dios mismo el que tuvo que hacer un sacrificio de animales para cubrir y con esa piel cubrirlos, o ellos lo tuvieron que hacer. No lo dice la Biblia, pero lo que sí dice es que Él los vistió. Y podemos ver que en la ley de Moisés se describen ciertos sacrificios y ritos que solamente el Señor los iba a recibir para perdonar al infractor y restablecer una vez más la relación con Él. Ya no era como aquel tiempo que paseaba ahí con ellos, que hablaba con ellos. Ahora Dios tuvo que describir a través de la vida de Moisés lo que el hombre tenía que hacer cada vez que cometía un pecado, que transgredía la ley de Dios, para poder Dios restablecer esa relación con Dios. Las relaciones, Dios nos hizo hombres y mujeres, nos hizo seres como Él en semejanza, que quiere relacionarse con nosotros. Dice que Él hablaba y se paseaba en el huerto. Dios nos hizo seres relacionales. Y el pecado nos hace división entre Dios. Así como muchas veces nosotros como humanamente hablando, ¿qué sucede cuando se rompe una relación? Porque se hizo una infracción de algo y ya no está la misma relación, ya no es la misma conversación. Algo se rompe. Pues nuestro pecado hace una división entre Dios y nosotros. Y Dios tuvo que especificar ciertos sacrificios y ritos, pero estos sacrificios nunca podrían perfeccionar ni limpiar la culpa del hombre. Ningún sacrificio. Y cada vez se hacían sacrificios continuamente, y la Biblia nos habla en Levíticos. Vamos a Levítico capítulo 4. Cómo Dios tuvo que proveer ofrendas, dice al principio, ofrendas por el pecado. Tuvo que haber ofrendas, tuvo que haber sacrificio de animales, de corderos, de becerros, y poder que hubiera un derramamiento de sangre para que entonces pudiera Dios hacerse cercano al hombre, o el hombre a poderse acercar a Dios. Pero estos sacrificios, ofrendas a Dios solamente cubrían. Y la Biblia habla acerca de que estos animales tenían que hacer sacrificios de expiación. Cuando habla de expiar, es evitar. La expiación evitaría el castigo. Para eso se llama expiación, evitar el castigo. Ahora, Dios es un Dios santo y Dios no tolera el pecado. Dice que nada sucio, nada inmundo puede heredar su reino. Dios es extremadamente santo, que los ángeles le cantan santo, 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 santo las 24 horas de nuestro tiempo, le alaban y exaltan
la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y nosotros, cuando le fallamos a Dios a través de nuestros padres, nosotros agredimos la justicia y la santidad de Dios, quebrantamos. Entonces tuvo que haber esa separación. Pero Dios, a través de las ofrendas, de los sacrificios, el hombre pudo tener acceso al Señor. Y aquí nos narra acerca dice en el 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos que Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un cordero sin defecto para expiación. Pero ahí no solamente eso era cuando pecaba el sacerdote. Todo ser humano hemos pecado. No hay justo, decíamos la semana pasada, no hay justo ni aún uno. Eso era el sacerdote. El sacerdote tenía que hacer esa expiación a través de esos sacrificios que dijimos que expiar es evitar el castigo. Y también es el pago de un rescate, era la manera de rescatar a esa persona. Pero aquí dice muy específicamente, era por yerro. Quiere decir que era por un error que se cometía esa falta. Porque el pecado por yerro es un pecado accidental. Pero sabe una cosa, no habría ofrendas por pecados intencionales. Cuando la gente pecaba deliberadamente, no existía expiación. En el Antiguo Testamento, la gente, si alguien cometía adulterio, moría a pedradas. Si alguien fornicaba, moría a pedradas. Si un hijo era rebelde, lo mataban a pedradas. Si cometían actos de inmoralidad sexual, tenían que morir a pedradas. Había muerte por transgredir. Ahora usted podrá decir, ¿por qué tan extremo? El Señor dijo: porque la tierra que yo les he dado a ustedes es una tierra que yo la he limpiado. Y el pecado que ustedes puedan cometer en la tierra que yo les he dado, esa tierra de promesa, no la tienen que contaminar. Porque ustedes, el día que contaminen esa tierra, dice, la misma tierra los va a expulsar, los va a vomitar. Porque yo, Jehová, soy santo. Y ustedes me tienen que ser un pueblo santo. Dios escogió a la nación de Israel a través que hemos hablado, a través de Abraham. Lo hemos estado viendo en las clases dominicales. Dios le dio la promesa a Abraham. Y Abraham se la transmitió. Dios le dio también la promesa a su hijo Isaac. Y luego de Isaac se la dio a Jacob. Y de Jacob a las 12 tribus de Israel. Y Dios le dio una tierra y dijo que tenían que guardarse en santidad y que tenían que ser diferente a todas las demás naciones. No tenía que contaminarse con el pecado, con la idolatría que los demás hacían. No tenía que contaminarse en casarse con mujeres paganas, ni ellos darle a sus hijas a los paganos, ni que los paganos tomaran a las hijas de ellos. Dios les había prohibido rotundamente sobre no contaminarse. Pero los sacerdotes tenían que hacerlo. Y continuamente ellos tenían que ofrecer estos sacrificios. Y también había cuando traían alguna de las ofrendas, aquí nos dice que iban a tomar, el sacerdote iba a tomar la sangre del becerro y la iba a traer al tabernáculo de la reunión. Dice que cuando pecaba el infractor ponía su mano sobre ese becerro, sobre ese cordero. Era es como decir, mi pecado va a ser sobre ese cordero. Y ese cordero iba a ser sacrificado, iba a ser degollado, iba a ser muerte. Es como transferirle el pecado y tenía que morir ese animal. Era la única manera en que Dios podía
pagar el rescate a través de esa sangre. Pero pero Dios proveyó este medio de sacrificios, pero para que se acercaran a Él en fe y en arrepentimiento. Tenían que hacerlo en fe y en un arrepentimiento porque habían fallado ante los mandamientos del Señor. Pero fue tanto el pecado del ser humano, de la creación de Dios, que Dios nos habla más adelante en Isaías capítulo 1. Vamos a Isaías capítulo 1. El hombre empezó a ver todos esos sacrificios algo como decir, yo puedo pecar y al cabo voy y llevo ese sacrificio. Voy y pago con esta ofrenda a Dios y aplaco su ira y evito que venga el castigo sobre de mí. Ya empezaron a pecar deliberadamente. Empezaron a aceptar el pecado. El pueblo de la nación de Israel empezó a casarse con mujeres paganas. Y el Señor les había dicho: no quiero que se casen, porque si ustedes se casan con las mujeres paganas, ustedes se van a contaminar y van a hacer lo mismo que ellos hacen. Van a inclinarse ante sus ídolos, ante sus dioses. Y todo lo que yo les he enseñado, ustedes lo van a contaminar. Pero llega un momento que la nación de Israel perdió su sensibilidad hacia Dios. Y dice aquí la escritura en Isaías capítulo 1, a través de que tuvo una visión el profeta Isaías, que fue en el tiempo donde reinaba Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, eran reyes de Judá. Ahora, la mayoría de la nación, cuando la nación de Israel se divide y 10 naciones son gobernadas, se separan 2 naciones, que son 2 naciones, y ahí se preserva la tierra de Judá, que eran 2 naciones. Pero la mayoría de los reyes de las naciones de Israel, que eran 10 tribus, eran muy pecadores. Se contaminaron terriblemente en el pecado. Es como que todo lo que Dios les había dado lo habían puesto en el piso, lo habían pisoteado, todos los mandamientos y las leyes de Dios. Y aquí estaban en el tiempo de los reyes de Judá, que más o menos no se contaminaban tanto. Tuvieron más reyes que amaron a Dios, que vivieron una vida agradable a Dios. Pero aún en esos tiempos Dios le habla a través de Isaías y le dice en el versículo 2: oíd cielos y escucha tu tierra. Dice: porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Imagínense la palabra de Dios hablando a la nación, a una nación que los había sacado de la esclavitud, del pecado, de la idolatría. Y le dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego le dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. O sea, ¿cómo es posible que un asno pudiera conocer a su dueño? Y dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínense el dolor que le causó a Dios, el dolor que le causó al Señor, decirle: mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa nación tan maravillosa que Dios había hablado y los había sacado de ese lugar, ahora Dios, con un dolor en su corazón, porque
porque Dios nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. Dios tiene emociones, a Dios le pesa, le duele la condición del hombre, y le dolía la condición de la nación de Israel. Y les está diciendo: ¿por qué dejaron a Jehová? Provocaron a ir al Santo de Israel y se han vuelto atrás, le dieron las espaldas a ese Dios maravilloso y bueno. Porque todas las leyes que Dios les puso no era para restringirlos, para tenerlos, como quien dice, ahorcados. Era para bendecirlos, era para prosperarlos. Porque las promesas de Dios, sus mandamientos, dice, no son gravosos. Ante la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte en el alma. Dice que los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el mandamiento del Señor. Eso es lo que hace en nuestras vidas. Pero ahora vemos aquí en el versículo 16 de este mismo Isaías, dice, ahora le dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué les está diciendo todo esto? Porque ellos se habían ido a torcer el juicio y empezaron a agraviar, a destruir, a pervertir lo que Dios había hecho recto. Ellos estaban haciendo injusticia con los huérfanos y con las viudas. Y el Señor les dice en el versículo 18: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice: vengan a mí y vamos a hacer cuentas. ¿Sabe que todo lo que hacemos está escrito? Todo lo que usted hace, lo que yo hago, lo que yo pienso, está escrito. Porque la Biblia dice que cuando lleguemos al Señor, dice, los libros van a ser abiertos. Libros. Alguien tuvo una visión, yo no sé si lo crea o no lo crea, pero dice que alguien tuvo una visión y dice que vio ahí, vio libros, y dice que vio un libro de asistencia. Dice: yo vi un libro de la asistencia de las reuniones de la iglesia donde yo iba. Yo vi los libros de las finanzas, de lo que yo había depositado en el banco del Señor. Y había un libro donde estaban todas las obras que yo había hecho. Y le dice pues el Señor: ven y vamos a ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque Dios todo tiene registrado. Y lo dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el Señor: vengan a mí, vamos a ponernos a cuentas. Dice: si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Pero si no quisieres y si fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios te da a escoger. Él siempre va a poner delante de ti, como lo hizo con Israel: yo voy a poner delante de ti la vida y la muerte. La vida para que vivas tú y seas bendecido tú y tus generaciones, o la muerte. Y le dice: yo te aconsejo que escojas la vida, para que vivas, para que seas bendecido, y tú y tus generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios está interesado en su familia, en sus hijos. Pero Dios les proveyó esto. Y yo le dije: vengan, pero si ustedes me oyen, van a comer del bien de la tierra. Pero si no, si quieren ser rebeldes, entonces van a ser consumidos. Y el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. En una escritura le dice: dejáronme a mí fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no tenían agua. El pueblo de Israel se corrompió, ese pueblo amado de Dios,
y Dios tuvo que proveer. Tuvo que proveer a su propio hijo. Y nos dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 5. Se escribe acerca del mismo Jesús, de su misma persona, del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 10, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. El Señor llegó un momento que dijo: ya no quiero los sacrificios. Porque el Señor les dijo a la nación de Israel que estaba cansado de los sacrificios que ellos habían hecho, que era en vano todo lo que ellos habían hecho. Dijo: ya estoy cansado de esos sacrificios. Pero por eso dice la Escritura que Dios al Señor Jesucristo, dice aquí la Escritura, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado ya no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo esto se hacía: sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones, todo por tal de que el hombre pudiera tener acceso a Dios y Dios poder perdonarlos. Pero llegó un momento que el Señor Jesús le dice: me apropiaste un cuerpo. Cuando Él nació, yo les decía, el Señor Jesús vino, pero con una naturaleza divina. Era hombre, tenía una naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza del cielo. Y dice que cuando se le da la noticia a María, y cuando le dice: vas a tener un hijo, y le dice: llamará su nombre Jesús, porque Él, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo de Israel se había contaminado, le había dado la espalda a Dios, y Dios le dice: voy a proveerte un medio. Y le dice que va a salvar a su pueblo. ¿A quién está hablando? A Israel. A Israel, a ese pueblo que Dios le había dicho: te crié hijos, y se rebelaron contra mí. Los engrandecí, pero ellos me dieron la espalda. Ahora Dios le da un cuerpo a su propio hijo Jesús, y lo viene a traer a la tierra. Y hemos leído en Lucas capítulo 1 que fue nombrado el rey de los judíos. Por eso hablamos de un rey que se convierte en un cordero, porque ahora Él iba a ser ese cordero. Y luego nos dice, vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 9. Fíjese cómo era en el tiempo antiguo. Dice: ahora bien, nos está haciendo un recuento el escritor de Hebreos. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y en santuario terrenal. Había un lugar, un templo. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Si por ahí pueden poner una imagen del templo donde está el lugar santo, santísimo. Dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, dice, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Dice que se contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció en las tablas del pacto. Y luego dice el 6: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entrando los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote,
una vez al año, no sin sangre, fíjese, la cual ofrece por sí mismo y los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había un camino. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, Pero él tenía que hacer también sacrificios. Él tenía que llevar sangre. Él tenía que presentar esa sangre para expiar sus propios pecados. Por eso dice, lo cual el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, solamente se hacía con ese sacrificio, se cubría el pecado. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas aboliciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero el Señor el Padre le dio un cuerpo al Señor Jesús. Ahora Él, cuando vemos acerca de cuando el Señor Jesús se presenta ante la nación de Israel, lo primero que hace es va a bautizarse. Y si usted recuerda cuando vimos acerca de Juan el Bautista, él fue el que lo bautizó. ¿Y qué fue la expresión que hizo Juan cuando vio al Señor Jesucristo? Dice que él le dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas expresan al Señor Jesucristo como el Cordero. Solamente el apóstol Juan lo describe al Señor cuando dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y en otro escritor dice que él es el poderoso, el altísimo que viene del cielo. Se presenta en ese tiempo para ser bautizado. Pero sabe que el Señor, vemos la historia del Señor Jesucristo, Él fue rechazado. Él fue rechazado hasta por su propia familia. En el capítulo ahí de Juan 8, en el versículo, es el capítulo 7. Ahí dice al principio, incredulidad de los hermanos de Jesús. No dice del pueblo, no dice de la nación, no dice de los discípulos, no dice de los sacerdotes ni los escribas. Bien claro dice incredulidad de los hermanos de Jesús. Porque le dijeron sus hermanos en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea. Sus propios hermanos, cuando había ido a su pueblo, dijo, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, le estaban diciendo, pues manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En otra versión dice, porque yo les digo que su conducta está equivocada, su conducta es mala. Por eso aborrecían al Señor. Sus hermanos no le creyeron. Fue tentado
Cuando él, llevado por el Espíritu Santo, fue tentado por Satanás. Lo aborrecieron los fariseos, los escribas, todos los sacerdotes de ese tiempo, los religiosos lo aborrecieron, no lo quisieron. Intentaron muchas veces prenderlo, callarlo, matarlo, apedrearlo. Pero él dijo, mi tiempo no ha llegado. Pero llegó un momento que el Señor empieza a anunciar en el capítulo 20, ahí mismo de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 27, él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él está hablando consigo mismo. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Y él empieza a decir, Padre, glorifica tu nombre. Aleluya. Dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice, la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor vino con un propósito. Por eso cuando leíamos en Hebreos que dijo, vengo a hacer tu voluntad. Le apropió un cuerpo para hacer la voluntad del Padre. Y por eso el Señor dice, el Padre mismo le dijo, lo he glorificado otra vez. Él empezó a anunciar sobre su muerte. En Mateo capítulo 16, en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Habían caminado con él 3 años y medio. Habían visto sus milagros, habían visto resucitar muertos, habían visto limpiar a los leprosos, habían visto multiplicarlo, dar de comer a 5,000 personas, más aparte los niños y las mujeres. Habían visto alimentar a 4,000. Habían visto levantar a los paralíticos. Habían visto darle la vista a los ciegos. Habían visto tantos milagros, liberar a los endemoniados. Pero ahora les está diciendo que él va a morir. Por eso Pedro dijo, Señor, que no te acontezca esto. Por ellos hubieran querido que el Señor hubiera sido eterno con ellos. ¿Quién iba a querer la muerte de su maestro, de su rey, de su Señor? Ellos no querían, pero el Señor empezó a anunciar su muerte, que era necesario que él muriera. Pero nos dice en el 19, ahí de Juan, vamos a 19 de Juan una vez más. Nos dice en el versículo, aquí llega el momento
que el Señor ya había anunciado su muerte. El Señor Jesús en el capítulo 18 nos habla acerca de cuando a él lo arrestaron. Pero habíamos oído una oración al Padre. Él había ido a un lugar a orar. Y dice que él rogó al Padre que si era posible que pasara él su copa, esa copa. Dice, no como yo quiero, sino como tú. Y al Señor cuando lo prenden, dice en el versículo 3 del 18, Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es el único, el apóstol Juan es el único que narra esto y que sobresale, que cuando le dijo, yo soy, el poder de Dios hizo retroceder y caer a la gente. La impresión de enfrentarse. Ellos que iban con un deseo de muerte se encuentran con el dador de la vida. Y ellos se retroceden y caen. Y le vuelven a preguntar, y él les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. Y empieza ahí el momento que se lo llevan y lo presentan ante el sumo sacerdote. Lo llevan después a la casa de Anás, lo interrogan, lo vuelven a interrogar. Y cuando lo están interrogando, Pedro, el que le había dicho que no te acontezca esto, lo niega 3 veces. Después Jesús va ante Pilato y ahí lo empieza a interrogar. Y una de las cosas que le preguntan a Pilato en el 18, en el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y estaba viendo que esa fue que los líderes judíos lo acusaron al Señor Jesús de fomentar la rebelión y de proclamarse a sí mismo como rey. La nación de Israel sabían que tenían una promesa de Dios de restaurar el reino a Israel. Y ese reino iba a venir, ese rey iba a venir a través de la descendencia de Judá, de la descendencia del rey David. Ellos esperaban un rey, tuvieron al rey, pero no lo reconocieron. Y ahora, desde su nacimiento, cuando lo fueron a ver, dijimos, venimos a buscar al rey. Por eso cuando Herodes se da cuenta, dice que se llena de coraje, de odio. Y dice que por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Porque él decía, ¿quién va a ser el rey y me va a destronar? Pero aquí estos líderes lo acusaron. Y esto lo llevó
a la ejecución de la cruz. En lugar de ser apedreado, fíjese, como el antiguo método judío de ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera y no apedreado? Porque la crucifixión era un método que el Imperio Romano utilizaba para llevar a cabo la pena de muerte. Esta pena de muerte en la crucifixión estaba reservada, fíjense, para los esclavos, para los extranjeros, para los rebeldes y culpables de crímenes más viles. Esa era el método que hizo el antiguo Imperio Romano, porque no era lo que hacían la ejecución de la nación de Israel. Por eso el Señor tuvo que ir a la cruz. Ahora, ¿por qué? Porque las víctimas de la crucifixión, hermano, tenían que ser humillados. Y dice que regularmente a las víctimas las crucificaban y las dejaban desnudas. Y la ley judía decía que morir crucificado era una maldición. Pero cuando Pilato quiso entregar y le dice que no ve ninguna maldad en él, cuando le dice en el 19, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No encontró delito, pero ellos dijeron: nosotros tenemos una ley y nuestra ley dice que debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él había declarado que él era hijo de Dios, pero también había nacido como un rey. Pero ahora el Señor Jesús dice en el versículo 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Cualquier idioma hablado en ese tiempo se dieron cuenta que Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese rey se convirtió en cordero. Ese cordero que debería de morir, ese cordero que expiaba y tenía que quitar la ira del penitente, del que cometía las faltas. Ahora está Jesús en esa cruz, clavado. Y nos dice la escritura en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9. En el versículo 23. Aleluya. Dice en el versículo, estábamos leyendo, dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué nos narra aquí? Que los sacerdotes, cuando iban, tenían que presentarse con un cordero y tenían que ir ellos con la expiación de la sangre para limpiar su pecado. Pero ahora Jesús dice presente, es como el sumo sacerdote
dice, entró no a ese tabernáculo que entraban los sacerdotes. Pues dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, está refiriéndose a Jesús. Jesús no entró como los demás sacerdotes, con sangre de un animal, con sangre de un cordero inocente. Ahora dice que mismo Jesús entra a ese tabernáculo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no fue con un cordero para limpiarlo, Él mismo se hizo cordero. Él mismo fue inmolado y Él entró hasta esa presencia de Dios, a ese tabernáculo hecho en los cielos, y Él se presentó ante el Padre, no para quitar el pecado, sino para limpiar el pecado de toda la humanidad. Aleluya. Y luego nos dice en el versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por ese cordero maravilloso. Aleluya. Tuvo que ser necesaria su muerte. Era necesario, por eso Él dijo, no vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Él tuvo que morir de esa manera terrible. Y eso lo había escrito 700 años de su muerte el profeta Isaías. Cuando leemos en Isaías 53, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ese castigo que merecíamos nosotros, ese castigo que tú y yo merecíamos, como yo les decía la semana pasada, el hombre por su naturaleza de pecado, él está condenado. Él está condenado a una muerte eterna, a una separación de Dios eternamente. Él, por el pecado heredado de Adán y Eva, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora vemos aquí a Cristo como el Cordero de Dios, que lleva ante el Padre nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestro castigo fue sobre de él. Tu castigo y mi castigo fue sobre el Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Usted merecía el castigo. Usted debería de decir, mi castigo fue sobre de él. ¿Por qué no se dice mi castigo? Mi castigo fue sobre de él. Aleluya. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se aportó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Por eso dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, nunca, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aleluya. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su vida fue por expiación, su sangre fue ahí. Cuando él murió en la cruz, derramó su sangre, toda su sangre, y aún muerto, cuando él le iban a quebrar las piernas, dice que fue un soldado. Y dice, cuando lo vio muerto, dice, tomó una lanza y todavía para asegurar su muerte, le clavó una lanza, le traspasó su costado. Y la Biblia dice que salió agua y sangre. Su sangre, no la de un cordero, sus mismas sangre fue derramada, como aquí dice su palabra, para expiar el pecado y toda la maldad de todos nosotros. Aleluya. Y por eso dice, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el fruto de su aflicción, hermano? Tú y yo somos el fruto de su aflicción. Todo aquel que ha sido salvo, él fue y tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Por eso el Señor dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La escritura no nos dice cuánto tiempo duró su agonía, pero aproximadamente fueron entre 12 y 14 horas. Desde que él oró en el monte, ahí en el Getsemaní, dice que su sudor eran como gotas de sangre, porque él oraba al Padre y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú, Señor. Hágase, oh Dios, tu voluntad. Desde ese momento fue su agonía, y lo fue prendido, fue golpeado, fue humillado, fue maltratado y luego fue clavado. Pero esas marcas aún están vigentes en la presencia de nuestro Dios. Y tú y yo causamos esas heridas. ¿Qué harás tú ahora con el sacrificio de ese rey cordero? ¿Seguirás ignorando su sacrificio? Cuando él fue contado con los pecadores por tu causa y por la mía, habiendo llevado el pecado de muchos y haber orado por ti y por mí, aunque no estábamos en ese tiempo, pero él hizo por todas las edades. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. Por eso la escritura nos dice, 6 horas estuvo clavado ahí. 3 horas antes de su muerte, el cielo se oscureció. El cielo todo quedó en tinieblas. Estaba cargando todo tu pecado y todo mi pecado. ¿Crees que eso es poco lo que el Señor hizo por ti? Tú y yo nunca hubiéramos podido pagar. La puerta aún está abierta.
Él quiere seguir expiando tus pecados. Él quiere quitar la ira de Dios, porque si tú y yo despreciamos y somos rebeldes, seremos consumidos. Porque Dios, la propia vida de su Hijo, no podemos pisotear su sangre. No podemos ignorar su amor y su sacrificio. Padre, aquí estamos en esta hora. Padre maravilloso, Espíritu Santo, yo sé que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias por cada persona que es sensible a la voz de tu Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por los que vienen aquí, Señor. Reconocen que necesitan que sus pecados sean expiados. Que tu ira, Señor, no sea derramada sobre de ellos. Todo lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Siendo un rey, el creador de todo, viniste a este mundo, a esta tierra, para mostrarnos el camino para el lugar santísimo. Por eso cuando tú dijiste consumado es, ese velo del lugar, de ese templo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo para abrirnos el camino para ir al Padre. Tenemos acceso al Padre a través de su muerte. Él murió con un propósito. Él murió para expiar nuestro pecado, para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Por eso cuando el mundo le ha rechazado, la ira de Dios estará sobre de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con ese sacrificio? Si tú has sido limpiado y tu sangre te ha limpiado y has aceptado el sacrificio del Señor, ¿por qué no le adoras? Abre tu labio y adora al Señor, adóralo. No puedes mantenerte callado con la boca cerrada y no decir: Señor, gracias. Yo merecía y tú llevaste ahí mi pecado. Porque sacrificio, esos holocaustos, Señor, ya no eran suficientes. Tuviste que apropiarle cuerpo a tu propio Hijo, a tu único Hijo, al unigénito del Padre. Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, haznos sensible, Señor, a ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Haznos sensibles, Señor, haznos sensibles y podamos rendirte gloria, honor y alabanza, Señor. Porque nosotros merecíamos esa condenación que hay por el pecado, por la transgresión de ese hombre que entró el pecado a toda la humanidad. Pero a través de tu Hijo Jesús, ahí cargó nuestro pecado, fue angustiado, fue menospreciado aún por los suyos. No entendieron, no reconocieron al Rey. Si tú le reconoces como Rey, adóralo en esta tarde, adóralo al Señor, exáltalo. Aleluya, bendito Señor, glorificado tu nombre, Señor. Y a la muerte fue porque Aleluya, 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 santo Señor. De tal manera Él te amó, que a su propio Hijo lo entregó. Y no hay forma en que tú y yo podamos pagar por lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Él pagó ese precio, ese grande amor por ti y por mí. Aleluya. Pero toda mi alma quiero dar. Porque no le dices: toda mi alma te la quiero dar a ti, Su Señor. amor, Aleluya. yo viviré. Sí, solo por tu amor yo voy a De vivir, su Señor. amor, Aleluya, yo Santo. cantaré. Gracias, Señor. Con mi Gracias, Señor. Jesús caminaré.
a mí, Señor. Y por su amor yo viviré. Solo por tu amor yo voy a vivir, De Señor. su amor Sí, Señor. yo Por tu amor yo voy a cantar. Aleluya, y Señor. con mi Jesús caminar. Tú no merecías morir de esa forma, Señor. Porque Él me amó. Tú no merecías morir de esa manera, Señor. Le seguiré. Tú te hiciste maldición Le ahí en la seguiré. cruz para anular nuestro pecado y la condenación que había sobre nosotros, Señor. Amor. Gracias, gracias, Señor. Que Gracias. su vida no Escatimaste tu propia vida, Señor, antes la entregaste por nosotros, Señor. hasta el final Él se Y hasta el final entregó. tú fuiste obediente al Padre. Viniste a Y a la cumplir muerte fue la porque voluntad del Padre. Aleluya, De tal manera. Santo. de tal manera Gracias, me Señor. amó. Gracias por amarme. Gracias, forma. No Señor. hay forma en que podré No hay pagar. forma. Nunca podré pagar lo que tú hiciste. Diste tu propia vida, tu precio de sangre, su para quitar la de ira, amor. para aplacar la ira, Señor, de Entrego condenación toda sobre mi nosotros, alma. Señor. Quiero Toda nuestra dar alma te por pertenece, su Señor. amor. Yo viviré Aleluya. y de su amor yo cantaré. Cante de su Y por amor. mi Jesús Cante de su amor. caminaré. Aleluya, sí, Señor. Porque Él me amó a mí. Me amaste a mí, Señor. Y me por su amor yo viviré. Y de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré. Gracias, Señor. De su amor yo cantaré. Y por mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor, por ese precio, Señor, que tú pagaste por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste, Señor, De tal sin pedirnos nada a manera cambio, me Señor. amó. Señor, ¿qué viste en cada uno No de hay nosotros, forma Señor, que en este tiempo podré tú nos pagar. llamas tus hijos? ¿Qué viste en cada uno de nosotros, Señor, que pagaste un precio muy alto en la cruz, Señor? Pero toda mi alma Que entregaste tu vida en rescate por muchos. por su amor yo viviré. ¿Qué viste, Señor, en mi vida? ¿Qué viste en la vida, Señor, de mis De su hermanos, Jesús? amor yo Vidas que iban a morir. cantaré. Vidas que iban a Y perecer. por mi Vidas Jesús que iban a ser castigadas con la muerte, el pecado de la muerte. Pero tú te levantaste, Señor. Tomaste tu reino, Señor. Tomaste tu trono, Señor. Tomaste esa cruz, Señor. Y te levantaste, Señor. Fuiste a la cruz a pagar por cada uno de nosotros, Señor, y hacernos libres de pecado. Fuiste a pagar lo que yo debía haber pagado. Fuiste a entregar lo que yo debía haber entregado. Fuiste a padecer lo
lo que yo debía haber padecido, y te levantaste en tu trono de reino, resucitaste al tercer día y te levantaste con victoria, te levantaste con poder, te levantaste con autoridad, por amor, por amor, por amor a mí. Su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús me levantaré, porque Él murió por mí, porque Él me amó, porque Él lo dio todo por mí, porque Él se levantó, Él me hizo justo, Él me perdonó, aleluya. de su amor Yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Oh, de tu amor, de tu amor, de tu amor, Señor. porque Él murió por mí. Oh, toda la gloria al que vive, porque Él nos amó, Él se levantó para ti, Él se levantó para mí, Él nos ha hecho más que vencedores. Y si hay algo en este momento que te diga que no es así, ahí está el poder de Dios que te ha perdonado. Por su amor Él te ha perdonado, yo viviré. Él ha pagado el precio. Entrégale a Él tu corazón y dile: Señor, redímeme. Redime mi corazón, Señor. Por mi Jesús Redime mi vida, Señor. caminaré. Transfórmame, Jesús. Cámbiame, Señor. Porque Él murió por mí. Él nos ha dado ese amor tan maravilloso. Nos ha dado ese perdón para que tú y yo seamos redimidos. Yo viviré. Y que tú puedas venir a Él y le digas: Señor, yo entrego mi vida delante de ti. Una vida perdonada, una vida que Él va a regenerar y va a cambiar. Él no ve más ya tu pecado. Él ve un corazón arrepentido, un corazón que quiera ser perdonado, que quiera ser redimido, que quiera ser transformado, que quiera ser integrado a la familia de Dios.